Ok, entonces, por si alguien se está uniendo a este ciclo de sesiones, estamos en la parte de gobierno de datos. Nada más recapitulando de manera rápida, ya sabemos y hemos visto que se refiere al conjunto de políticas, procedimientos y estándares para asegurar la correcta gestión, disponibilidad, calidad y seguridad de los datos en una organización. Hablábamos sobre su optimización, hablábamos sobre la importancia del gobierno, hablábamos sobre las estrategias, hablábamos de estas 8 estrategias claves que son importantes, que precisamente ahorita estas estrategias pues las vamos a ver desde el punto de vista de las tecnologías. Hablábamos de esta asociación internacional, pues es como un referente para precisamente desarrollarnos en el ámbito del gobierno de datos, también de sus características de cada una de estas, ¿no? Que es lo que estábamos viendo la semana pasada. Y precisamente vamos con las herramientas de gestión. El uso de herramientas de gestión de datos es crucial, ¿no? Para facilitar el gobierno de datos. Estas herramientas permiten la automatización, el monitoreo y el análisis de datos, lo que mejora la eficiencia y reduce la posibilidad de errores humanos en la gestión de la información. Por supuesto que es importante aquí aclarar y apreciar que conforme van avanzando las tecnologías, pues evidentemente tenemos mejores servicios, ¿no? En cuanto a la integración de datos, a la calidad de datos, al linaje de datos, a la supervisión, la gestión de todo lo que tenga que ver con datos, ¿no? No dudo que en un futuro no tan lejano, eh, pues evidentemente las inteligencias artificiales, pues nos ayuden ya no a utilizar los dedos y ciertos servicios, sino dada una tabla, dada una información, preguntarle cuál es el origen de esa información y de inmediatamente nos va a remontar al origen de dicha información, ¿no? O lo que yo siempre les platico, ¿no? Yo quiero saber dónde puedo sacar información de qué tabla, de qué columna, y una IA sin tema me va a decir dónde vive esa información, por supuesto dentro de la organización, dónde vive esa información, y el nombre de la tabla, el campo o la columna, o inclusive, ¿no? Si está transformada, es decir, si esa no es la información original y que me dé toda esa información. Por supuesto, vamos a llegar a ese nivel, aún tenemos temas, ¿no? Con precisamente los servicios que ahorita vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, en cuanto a lo que se refiere a tecnologías on-premise, es importante aquí aclarar, ¿no? Cuando hablamos de on-premise, nos referimos a la instalación y ejecución de software o infraestructuras tecnológicas dentro de las instalaciones físicas de una organización. Esto pues es utilizando software propio, hardware y software propio y servidores y redes locales. A diferencia de las soluciones en la nube o cloud, ¿no? Donde los recursos están alojados y gestionados por proveedores externos, ¿no? El modelo on-premise, pues por lo regular les gusta mucho a las empresas porque se tiene un control completo sobre el mantenimiento, la seguridad y las actualizaciones del sistema. Pero muchas veces también les decía, ¿no? A veces las tecnologías son premise hoy día contra las tecnologías cloud, pues básicamente sí nos dejan a veces como en la edad de piedra, ¿no? En cuanto por ejemplo, automatización se refiere, muchas veces pues no hay una gran desventaja. En cuanto a la seguridad de la información, sí tenemos gran ventaja, inclusive con el uso de lenguajes de programación que a lo mejor ya nadie utiliza y eso nos da como una ventaja en cuanto a la seguridad. El tema de seguridad lo vamos a hablar la siguiente sesión para cerrar, pero solamente comentarles esto, ¿no? La verdad, por ejemplo, yo no recuerdo bien, pero creo que esa película de Terminator, la 1, ¿no?
la de Schwarzenegger, ¿no? Creo que ese es el tema, ¿no? Que alguien viene del futuro por una tecnología computacional antigua, o sea, viene del futuro al pasado con la finalidad de que se resguarde la información, ya que nadie conocería cómo se maneja esa tecnología, ¿no? Bueno, las tecnologías on-premise a veces tienen esa visión de tener el control dentro de la empresa y no tener, estar sojuzgados a la gestión de tecnologías externas, de proveedores externos, como son las tecnologías cloud. Muy bien, entonces aquí en cuanto a la calidad de datos, eh, pues aquí la definición nos dice que son herramientas y soluciones enfocadas en limpieza, estandarización y monitoreo de la calidad de los datos, garantizando que los datos sean precisos y consistentes, ¿no? Siempre les hago mucho hincapié aquí cuando hablamos de limpieza, estamos hablando de que pues la información sea legible, ¿no? Eh, Muchas veces la información que se extrae de fuentes, porque normalmente no recurrimos a la información que está cruda, ¿no? O sea, que está sucia, en bruto. Pues es importante siempre la limpieza de datos para que sea legible esta información. O, por ejemplo, a veces de manera cruda, la información cruda o no limpia, a veces son imágenes, pues que no son legibles, ¿no? O que nos sería imposible ver, ¿no? Voy a poner un ejemplo. eh, Supongamos una carpeta que está llena de imágenes que son, por ejemplo, credenciales del lector, ¿no? Y uno quiere buscar ahí precisamente la información, los nombres, ¿no? De las personas que están administradas en esas carpetas, pues evidentemente pues tendríamos que recurrir al dedazo, ¿no? Es a lo que me refiero con dedazo, ir imagen por imagen y ver el nombre de esta persona, y pues eso no nos ayuda, ¿no? O sea, nos quitaría muchísimo tiempo. Sin embargo, si hay tecnologías de este tipo donde hacen la limpieza y extraen la información y precisamente nos comparten esa información ya en una tablita, bueno, pues creo que eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, a esto nos referimos, ¿no? Aquí el tipo de tecnología on-premise tenemos informática Data Quality y tenemos IBM Infosphere Quality Stage. Eh, bueno, la primera, la informática Quality, es una plataforma robusta para la gestión de calidad de datos con capacidad de perfiles, limpieza y enriquecimiento. En cuanto a la de IBM, perdone que se va la imagen, no sé qué pasa, pero es la máquina desde donde estoy presentando. Aquí estoy. Y les decía, en cuanto a la herramienta de IBM, eh, esta herramienta pues, es una herramienta que nos ayuda a garantizar la calidad de los datos mediante estandarización y validación. En el caso de estandarización de los datos es que tengan pues un formato adecuado, por ejemplo, las fechas, los números, ¿no? Que, por ejemplo, los números, si son cantidades, pues ya sea que si son cantidades muy grandes estén en exponenciales o, por ejemplo, si son monedas que no traigan el signo de pesos o de dólares o que no traigan más de 3 cifras, ¿no? Porque en el caso de pesos mexicanos, bueno, de cualquier otra moneda, pues ya 3 cifras decimales, pues como que eso ya no hace clic, ¿no? O sea, llegamos hasta centavos y pues no tendría por qué tener más cifras, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la parte de estandarización, ¿no? Que sea consistente la información entre ella misma, ¿no? Entonces, estas son dos tecnologías que nos van a ayudar a la parte precisamente de la calidad de datos, ¿no?
la Informática Data Quality y IBM Infosphere Quality Stage, ¿no? En cuanto a la integración de datos, estamos hablando de soluciones para integración de datos desde múltiples fuentes que facilitan la extracción, transformación y carga, ETL, de datos para consolidarlos en un repositorio centralizado. Esta pues, siempre es una parte crucial, el ETL, la extracción, la transformación y el corrimiento de los datos, lo voy a decir así. Les decía, por ejemplo, a mí en particular, donde siempre me da como un poquito de flojera es cuando me dicen, vas a extraer información de SAP, de SAP. Híjole, ¿no? Ahí siempre me cuesta mucho trabajo hacer la limpieza de la información. Ya sé que se puede exportar a un formato CSV, pero ahí pues ese formato no me garantiza nada porque no viene de manera columnar, ¿no? La información pues viene como separada ahí por líneas y otro tipo de separadores y eso complica mucho, ¿no? Para mí luego la limpieza de esas partes me da un poquito de flojera. O, por ejemplo, cuando se hace web scraping, cuando sacamos información de la web, de misma manera, a veces pues la información viene toda plegada, literal así toda pegada, sus separadores pues a veces son de los más raros y hay que estar buscando la manera de dejar esa información a modo para que extraerla y luego aplicar lo anterior, limpiarla y dejarla pues de calidad, ¿no? Igual manera me ha pasado en particular con la información que descargamos precisamente de nube para el caso de gobierno, perdón, se me fue, no de gobierno de datos, iba a decir de seguridad de datos. Esa información que se extrae pues viene en formatos JSON, que pues es así como les decía la otra vez, ¿no? Como en la secundaria, esas operaciones horribles donde venían dentro de corchetes, paréntesis y llaves, ¿no? Y entonces luego hay que ingeniárselas para que esa información que viene en una sola columna, les digo, entre paréntesis, llaves, etcétera, pues quede de manera bonita y quede ya en una tablita donde la información pueda ser leída. Entonces, ese tipo de extracciones, limpiezas, aunque no lo quieran creer, antes se hacía a mano y hoy en día, bueno, pues ya contamos con tecnologías que nos ayudan a hacer eso de manera pronta, ¿no? Estas tecnologías, por ejemplo, tenemos el Talent Data Integration e Informática Power Center. En el caso de Talent, estamos hablando de una solución de integración ETL que permite extraer, transformar y cargar datos entre múltiples fuentes. En el caso de Informática Power Center, estamos hablando de una plataforma completa de integración de datos que proporciona capacidades avanzadas para la orquestación y ETL, ¿no? Yo les platicaba la clase anterior, la sesión anterior, que precisamente me dio mucha curiosidad, ¿no? Trabajando con una empresa de educación, hablo de, en particular, el TEC de Monterrey. Ellos tenían, pues la verdad, un buen linaje de datos, porque uno podía echar uso de esta tecnología, ir hacia atrás y ver cómo estaba la información en cuanto al linaje de datos, es decir, si tenía una tabla Z, yo podía ir con esta tecnología a la tabla M, P, Q, R, a la tabla, todas las tablas anteriores a la Z, y no solamente eso, las columnas, ver cómo se iban ligando las columnas de la tabla Z con la tabla Y, X, M, C, D, A, etcétera, y inclusive si había tenido transformaciones, es decir, que en la tabla Z, la columna Z1, había sido transformada mediante código, podía ver qué tipo de lenguaje de programación habían utilizado, que últimamente habían utilizado, por ejemplo, Python, pero anteriormente habían utilizado R y anteriormente habían utilizado Java,
y cosas así, ¿no? Entonces, eso me parecía increíble porque uno podía ir en la historia de la información, pues el linaje de datos, ir precisamente viajando en toda la historia de la información y saber de dónde había llegado ese dato, ¿no? Pero, por supuesto, también tiene sus bemoles, ¿no? Como todas las tecnologías. También es manual porque pues hay que ir básicamente apretando botones, ¿no? Para ir buscando la información. Pero no se compara como lo que les decía de alguna vez que me ocurrió en otra empresa de retail, ¿no? Donde cuando yo digo, pues quiero saber dónde está esta información, lo que me dan es un banco de Exceles, ¿no? Y échate un clavado en todos los Exceles a ver dónde encuentras la información, ¿no? Entonces es mucha la diferencia, ¿no? A eso me refiero. Entonces aquí hablamos de dos tecnologías on-premise que se ocupan para la integración de datos. En cuanto a la categoría de Master Data Management, que son plataformas para gestionar los datos maestros, que proporcionan una vista única y coherente de los datos claves de la organización, como clientes, productos y proveedores. Tenemos estas dos tecnologías, que hace rato ya la vimos en el número uno, IBM Infosphere MDM, Informática MDM. Estas pues nos proporcionan la primera una solución on-premise de IBM para gestionar datos maestros en toda la organización. La segunda es una solución que facilita la gestión de datos maestros, asegurando que todas las partes de la organización trabajen con una única fuente de verdad, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a las plataformas para gestionar datos maestros que proporcionen una vista única y coherente de los datos. Estas son dos tecnologías para la categoría del Master Data Management. Muy bien. En cuanto a la categoría de metadatos y linaje de datos, nos referimos a herramientas para rastrear y gestionar metadatos, así como para mantener un linaje de datos que permite seguir el flujo y la transformación de los datos a lo largo de su ciclo de vida. Tenemos estas dos tecnologías, que es Colibra y la otra es Informática Metadata Manager. La primera es una herramienta. En el caso de Colibra, estamos hablando de una herramienta para la gestión de metadatos que ayuda a rastrear el linaje de datos y cumplirlas con políticas de gobernanza. Que no hay que quitar el dedo del renglón, lo que nosotros estamos viendo es la parte de gobernanza de datos, ¿no? Entonces, Colibra es un buen candidato on-premise para este tipo de categoría, que estamos hablando de metadatos y el linaje de datos, ¿no? Y la otra que es Informática Metadata Manager, plataforma para gestionar y mapear metadatos de diferentes fuentes, rastreando su linaje y dependencias. Les decía, lograr esta parte donde puedes rastrear linajes y dependencias es algo que la verdad nos ayuda mucho. La parte de ingeniería, por supuesto también la gestión de datos, pero nos ayuda mucho porque les decía, cuando uno llega a una empresa, pues uno nunca sabe qué hay, ¿no? O sea, me refiero en cuanto a tablas, información, pues uno quisiera tener como la visión completa de lo que hay y de lo que no hay. A veces, aunque esté la información ya en las tablas, es importante para nosotros saber qué tipo de dato es decir, si es un entero, ¿no? O sea, si son numéricos, si no son numéricos, numéricos, también qué tipo de numéricos, si son enteros, si son decimales, si los no numéricos, también, por ejemplo, tienen un falso y verdadero, ¿no? Hablamos de este tipo de información, o un sí, un no, si es hombre o mujer, por ejemplo, ¿no? Este tipo de información nos ayuda mucho porque a veces, precisamente cuando se hacen transformaciones de datos, sobre todo hoy en día que está muy de moda Machine Learning, usar los algoritmos para aplicar ciencia de datos, a veces esa información, como yo ahorita digo, verdadero y falso, a veces se transforma en un 1 y un 0, por ejemplo, si
hay alguna tabla donde tenga 4 características, por ejemplo, voy a suponer abierto, cerrado, en pausa, por si vamos a suponer 3, abierto, cerrado, en pausa, entonces, pues, a lo mejor la persona que llevó a cabo esta información, abierto, cerrado y pausa, le puso 1, 2, 3 o 10, 11, 12, por decir algo, pero yo lo veo como números, pero no sé qué significan, ¿no? Entonces tengo que echarme hacia atrás en el tiempo para saber qué significa esa información y cuál es el origen de esa información. Porque evidentemente ya al momento de aplicar algoritmos, no va a aparecer como palabras, sino precisamente ya como números, ¿no? Y también la estandarización. La estandarización que platicaba hace un momento, me refería al caso de, vamos a suponer que en una empresa se vendieron 100 pesos el día de hoy. Entonces, de esos 100 pesos, el producto A vendió 20 pesos, el B vendió 30 y el producto C 50, ¿no? Entonces, evidentemente la estandarización, pues va a aparecer, en este caso, ABC, dije la primera como 20, 20 de 100, pues sería como punto 20 o punto 2, el otro como 30% va a aparecer como punto 3 y el otro como punto 5. Entonces, punto 2, punto 3, punto 5, numéricamente, bueno, ya sé que me dice porcentajes, pero ahora la cuestión es de dónde sale el punto 2, punto 3 y punto 5, ¿no? Entonces, échate para atrás, revisa qué es lo que significa cada una de estas partes, ¿no? Porque a lo mejor punto 20, ya sabemos que es 20 de cada 100 en ese caso, pero pudo haber sido 40 de cada 200, ¿sí me entienden? O 80 de cada 400, ¿no? Entonces, hay que revisar, ¿no? Ese porcentaje que está representando, cuánto de cuánto. Si es un 20%, un 30%, un 50%, pero cuánto de cuánto. Ya no como porcentaje, porque eso es una estandarización, sino ya de manera o normalización y de qué manera se están representando esos números, sí en forma porcentual, pero en la vida real, qué cantidades son las que están aplicando. Muy bien. Entonces, este tipo de tecnologías on-premise como Colibra e Informática Metadata Manager nos ayudan en la parte de metadatos y linaje de datos, que aquí la palabra clave en el caso de linaje, les decía, yo creo que es la palabra rastrear. Yo creo que esta palabra es aquí te lleva los aplausos, ¿no? Rastrear el dato, saber de dónde viene ese dato. Muy bien. En cuanto a número 5, para on-premise tenemos seguridad y privacidad de datos. Estas son soluciones orientadas a la protección de los datos sensibles, asegurando que el acceso esté controlado y los datos sean manejados conforme a normativas de seguridad y privacidad. Aquí tenemos, en cuanto a on-premise, tenemos IBM Guardium y tenemos Imperva Data Security. Son dos tecnologías para este caso de seguridad de datos. La primera es una solución de IBM como tal para proteger los datos sensibles, monitorear el acceso y garantizar el cumplimiento normativo. El segundo es una plataforma de seguridad de datos que ayuda a proteger bases de datos, archivos y sistemas de Big Data. Muy bien, la siguiente clase vamos a ahondar en este tema de la seguridad y privacidad de datos, que es muy, muy importante y muy relevante en las empresas, ¿no? De hecho, este es como el tema culmen de por qué a veces las empresas deciden utilizar o no utilizar la nube, que está muy de moda hoy en día, y este es precisamente el tema, ¿no? La seguridad y la privacidad de los datos, ¿no? Yo creo que es ahí donde ronda toda la parte del gobierno de datos. Es una parte muy importante, ¿no? Que vamos a hablar la siguiente sesión. Muy bien. En cuanto al número 6, tenemos la categoría de gestión de políticas y gobernanza. Aquí estamos hablando de herramientas para la implementación y gestión de políticas de gobernanza de datos que garantizan el cumplimiento de normativas internas y regulatorias, además de fomentar una cultura de calidad y seguridad de los datos. Tenemos estas tecnologías.
Tenemos SAP Master Data Governance, On-Premise y Informática Action. La primera es una solución de SAP para definir y gestionar políticas de gobernanza de datos de manera centralizada. La segunda, herramientas para gestionar y visualizar políticas de gobernanza, facilitando la colaboración entre áreas de negocio. Estas son características de gestión de política y gobernanza, ¿no? Y estos serían unos ejemplos de tecnologías on-premise. Caso número 7, auditoría y cumplimiento. Estas son plataformas para monitorear y auditar el uso y el acceso de datos, garantizando que se cumplan las normativas de privacidad y seguridad. Bueno, aquí estas son normativas, no en nuestro país, pero eso también les decía, vamos a hablar la siguiente sesión, cuáles son las que imperan en nuestro país y bajo qué reglas, ¿no? Aquí las tecnologías son Varonis Data Security Platform y el Big ID. La primera es una plataforma para auditoría de datos centrada en garantizar el cumplimiento de normativas. Lo mismo, vamos a hablar de precisamente ese tipo de normativas en la siguiente sesión de manera más precisa. Y la segunda es una herramienta que permite descubrir, auditar y asegurar datos sensibles para cumplir con normativas, ¿no? Ahorita vamos a ver que en la parte de la nube, pues ya están un poquito más reguladas estas tecnologías. O sea, no me refiero a estas tecnologías, más bien estos servicios ya están más regulados, ya tienen, pues evidentemente, más punch y tienen un servicio más adecuado, ¿no? Esto, repito, es en cuanto a auditoría y cumplimiento como categoría. En el caso 8, bueno, ya el caso 8 aquí ya tengo todas estas categorías, que son la calidad de datos, la integración de datos, el Master Data Management, tenemos metadatos y linaje de datos, seguridad y privacidad, la gestión política y gobernanza, auditoría y cumplimiento. Aquí está esta información. Esta información, por supuesto, se les comparte con gusto a quien lo desee. No hay ningún problema, ¿no? Y vamos ahora con la parte de básicamente lo mismo, pero ahora desde el punto de vista de la nube, las tecnologías que hay en la nube. Aquí, si se dan cuenta, antes de comenzar, precisamente tengo la categoría, que son las mismas categorías que acabamos de ver, o sea, estas categorías, pero ahora precisamente las tenemos para la nube, las vamos a ver para la nube, y tenemos igual nuestra descripción, y tenemos precisamente las nubes, que son Google, el GCP, Google Cloud Platform, tenemos Amazon Web Service, y tenemos Microsoft Azure, y una descripción. Hay otras nubes, quiero aclarar, yo puse solo de ejemplos esas, ¿no? Pero hay otras nubes. Muy bien, en cuanto a la categoría de calidad de datos, vuelvo a leer de todas maneras la descripción, es importante, que son herramientas y soluciones enfocadas en la limpieza, estandarización y monitoreo de la calidad de datos, garantizando que los datos sean precisos y consistentes. Para el caso de GCP o de Google, tenemos el Data Prep. Para el caso de Amazon, AWS, tenemos AWS Glue, Data Brew. Para el caso de Microsoft Azure, tenemos Azure Data Factory, Data Flow. Y en general, estos tres servicios lo que nos dan son herramientas para la preparación, limpieza y enriquecimiento de datos de manera visual y escalable. Ya cuando uno de forma está trabajando en estas nubes, bueno, pues son servicios que precisamente ofrece cada una de estas empresas, ¿no? Estas plataformas, pero son equivalentes. O sea, las tres son equivalentes
la verdad es que son muy parecidas, ya cuando uno maneja uno, pues ya uno maneja la otra, ¿no? Es lo que les decía, que bien decían los compañeros, que estábamos revisando la otra vez un tema de gobernanza de datos con un cliente que era, se me fue, Gentera, y bien decían los compañeros ingenieros, dice, bueno, aquí es que es lo mismo, nada más es el sabor, ¿no? O sea, el sabor se refería precisamente a esto, ¿no? ¿Qué sabor lo quieres? Y ya te decimos cómo se llama el servicio ahí. Yo les platicaba que a mí me ocurrió en una empresa de transportes, y que les decía si era Flecha Roja, ETN y Caminante, ahí en el poniente de la terminal observatorio, y cuando se les ofrece el servicio de nube, porque ellos tenían todo de manera on-premise, y ellos buscaban aplicar ya algoritmos de Machine Learning para un tema de rentabilidad, era un tema de dónde nos deja más venta cada camión, cada ruta, cada chofer. Se les propone usar la nube, pero yo en particular no pensé que todos escogieran nubes diferentes, ¿no? Entonces, pues eso es evidentemente acorde con el presupuesto, que de cualquier manera yo podría decirles, pues, a lo mejor este servicio, ¿no? Y estamos viendo, este servicio de calidad de datos es más barato, por decirlo, en Google, ¿no? Pero el siguiente servicio, que es la integración de datos, a lo mejor ya no es tan barato, y al final de cuentas, cuando empiezas a hacer la suma, ¿no? De los costos de todos los servicios que vas a utilizar, pues básicamente ahí te vas, ¿no? Todos quedan más o menos empatados. Pero a lo que iba les decía, cuando uno les propone, bueno, en particular, en mi caso, con otros compañeros, les proponemos usar la nube para utilizar pues, algoritmos de Machine Learning más avanzados. Uno pensaba que cuando teníamos ahí a todos los clientes era que iban a decidir la misma nube, y no, mi sorpresa fue que unos decidieron por GCP, otros por AWS, otros por Azure, y les voy a ser honesto, y ni siquiera era por los costos, era nada más porque pues les sonaba más bonito Google, a otros Amazon, a otros Azure, ¿no? Entonces recuerdo que, ¿sabes? Pues hasta se me complicó porque entonces yo tenía que hacer el mismo trabajo en todas las nubes. eh, Estamos hablando del 2017, y pues la ventaja era que les decía, ya cuando manejas un servicio, como en este caso el Data Prep, el Data Brew y el Data Flow, bueno, pues son muy parecidos, y pero era como trabajar lo mismo en diferentes plataformas, ¿no? Pero tengan la seguridad que básicamente funcionan igual. Entonces, bueno, esto es en cuanto a calidad de datos. En cuanto a integración de datos, que vuelvo a leer, son soluciones para la integración de datos desde múltiples fuentes que facilitan la extracción, transformación y carga ETL de datos para consolidar en un repositorio centralizado. Aquí, por ejemplo, quiero regresarme a ese ejemplo de estos clientes, porque les decía, el tema era un tema de rentabilidad, pero estaba bonito porque las fuentes, hablando aquí de las múltiples fuentes, híjole, sí había muchísimas fuentes. Había, eh, por ejemplo, sí me refiero a desde Exceles, PDFs, inclusive imágenes, porque, por ejemplo, cuando uno quería ver la venta de boletos, pues evidentemente había la información que se recababa precisamente en la nube, ¿no? Cuando la gente solicitaba, por ejemplo, su boletito, pagaba su boletito vía internet, ¿no? Cuando lo pagabas precisamente ahí en la estación, eh, pero también, por ejemplo, aquí los choferes de autobuses en ciertas rutas manejaban cierto tipo de talonarios, ¿no? Donde según la ruta y donde se subía el pasajero, ¿no? Pues ahí le ponían el precio, el pasajero pagaba, le daban su boletito, pero el chofer se quedaba con una parte de ese talonario,
Y todas esas partes de talonario que regresaba el chofer, aparte de la venta, en moneda, esos talonarios se escaneaban y luego esas imágenes del escáner se tenían que sacar, con tecnologías de visión computacional y, pues, precisamente para amarrar la venta. Entonces, sí eran diferentes fuentes y aparte también había otro tipo que eran boleteras, me acuerdo muy bien. Boleteras eran, pues, máquinas así como las que con las que precisamente, pagamos las tarjetas de crédito o débito. Entonces, estas personas traían esas boleteras físicamente y, ofrecían boletos en lugares determinados, ¿no? Estratégicos o terminales en algunas rutas, y el chiste es que toda esa información se tenía que recabar, ¿no? Entonces eran diferentes fuentes, más aparte, por ejemplo, eso es en cuanto a la venta nada más. Había información, por ejemplo, para los choferes, había información de RH, en cuanto a la edad, en cuanto a muchas otras variables, como si vivían cerca, si vivían lejos, si habían, cuántas veces faltaban al mes al trabajo, cuántas veces se enfermaban. También está, eso en cuanto a RH, estaba también la parte médica, ¿no? Los médicos pues no tenían una base de datos, pues todo lo llevaban en Exceles, ¿no? Cuando hacían antidoping, cuando hacían pruebas, al azar de, por ejemplo, tomarle la presión arterial. También estaba la parte jurídica, otra parte, no tenían tampoco bases de datos, ¿no? Todo lo hacían en Excel, es decir, cuántas veces, por ejemplo, los choferes no entregaban la cuenta a tiempo o no la entregaban completa, cuántas veces eran asaltados o disque asaltados, ¿no? O cuántas veces se accidentaban, ¿no? El autobús que manejaban, y lo mismo para los autobuses, había información de la parte jurídica, información de la parte mecánica, ¿no? Cuántas veces entraban o no al taller, las rutas, ¿no? Si en la ruta iba a haber una fiesta patronal, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, y eso impedía que se cerraba la ruta clásica, había que buscar otras rutas. Entonces, toda esta información, recabarla, organizarla y centralizarla, tenía, pues la verdad, gran valor, ¿no? Entonces, a ese tipo de cosas nos referimos y esta integración de datos, pues nos ayudaba mucho este tipo de tecnología, de servicios, perdón, que son el Data Flow, Glue y Data Factory, ¿no? Que son muy relevantes para este tipo de situaciones. Muy bien, en cuanto a la categoría de Master Data Management, que hablamos aquí de plataformas para gestionar datos maestros, estamos, en el caso de GCP, tenemos informática MDM, Reltio Cloud y Office DMD para Azure. En este caso son soluciones MDM, bueno, si MDM es el Master Data Management, son soluciones de MDM en la nube para la gestión centralizada de datos maestros con escalabilidad y seguridad. Les decía aquí, por ejemplo, se dan cuenta, la definición es la misma para las tres, a diferencia de hace ratito, como que teníamos una definición, una descripción, perdón, distinta para cada una de nuestras tecnologías, ¿no? Aquí pues ocurre porque les decía, finalmente hacen lo mismo, solo es precisamente el sabor, ¿no? Que escojas, ¿no? Si es de GCP, si es de AWS o es de Azure. Estos serían precisamente los servicios, ¿no? Que ofrecen para esta categoría. En el caso de metadatos y linaje de datos, que son herramientas para rastrear y gestionar los metadatos, así como para mantener un linaje de datos que permite seguir el flujo y la transformación de los datos a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Recuerden que aquí cuando hablamos de linaje y metadatos, les decía aquí la palabra clave siempre es el rastreo, ¿no? El rastreo de esta información. Tenemos estos servicios, tenemos Data Catalog, eh, en Google tenemos también Data Catalog, Glue, Data Catalog para AWS y PeerView para el caso de Azure. Estas pues, son herramientas
para la gestión de metadatos y el linaje de datos en múltiples entornos, ¿no? Sí, estos, pues, sí, la verdad es que ya cuando uno los utiliza uno, pues sí son una maravilla. Este, ya, ya estamos echando uso aquí de un rastreo más sofisticado. Ya no es como el que les decía que me sorprendió esta institución educativa, ¿no? Aquí ya estamos hablando que ya no es como un dedazo, aquí pues puedes ir buscando información de manera pronta. Entonces, estos son los servicios que ofrece cada una de estas plataformas de la nube para el caso de metadatos y linaje de datos. Como número 5, seguridad y privacidad de datos, que son soluciones orientadas a la protección de los datos sensibles, asegurando que el acceso esté controlado y los datos sean manejados conforme a normativas de seguridad y privacidad. Tenemos en el caso de Google, de AWS y Microsoft estos servicios. Aquí tenemos el DLP, que es el Data Loss Prevention, MASI en el caso de Amazon y Azure Information Protection para el caso de Azure de Microsoft. Los tres servicios son de protección de datos sensibles mediante la identificación, clasificación y encriptación. Que los decía, aquí ya salta a la vista esta palabrita que no la veíamos en el caso de las tecnologías on-premise. Aquí ya estamos hablando que estas cosas pues ya nos van a encriptar también la información. Y también no nos van a dejar pasar si esa información no está declarada, o sea, es decir, que los servicios evidentemente observen que es información sensible, que la detecten como información sensible y que nosotros no queramos declararla como tal, ¿no? Va a poner ahí ciertos candados que nos va a prohibir avanzar, ¿no? En cuanto a la información. De repente, a veces, cuando uno trabaja en la parte de ingeniería, llegas a alguna tablita y ves esa información, bueno, ves el nombre de la columna, pero pues la información pues no la entiendes porque viene toda encriptada, ¿no? Entonces uno ya sabe que ahí la información está pasándose de manera encriptada de un lugar a otro entre los servicios de la misma plataforma, pero esa información no la podemos leer. O a veces no siquiera está visible a nuestro ojo, ¿no? Esto es muy importante. Aquí quería platicarles rápidamente, en la sesión anterior les hablaba que también en muy poco tiempo vamos a tener ahora tecnologías cuánticas, donde precisamente hablando de encriptación, pues va a ser un tema muy relevante. Estamos hablando en el caso de las tecnologías cuánticas, hay un tema en particular para partículas a nivel cuántico, donde la información se dice que está entrelazada y cuando alguien quiere accesar a información entrelazada, inmediatamente esta información pues se destruye, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se destruye ante la vista de esa persona que trate de accesar a esa información. Las tecnologías cuánticas, que les decía, no tardan mucho en aparecer en escena, van a ayudar sobre todo en este tema de seguridad, que es la encriptación de la información. En cuanto a la categoría de gestión de políticas y gobernanza, que repito, son herramientas para la implementación y gestión de políticas de gobernanza de datos que garantizan el cumplimiento de normativas internas y regulatorias, además de fomentar una cultura de calidad y seguridad de datos. Tenemos, perdón, aquí. Tenemos Google Cloud Policy Intelligence, en el caso de AWS tenemos Lake Formation, y en el caso de Azure tenemos PeerView, que también ya vimos que este servicio viene en otro tipo de categoría, y estos pues nos ayudan precisamente como soluciones para la gestión de políticas de datos con enfoque en gobernanza y cumplimientos normativos, ¿no? Estos serían los tres servicios
que nos ofrecen las plataformas de GCP, de AWS y de Microsoft para esta categoría de gestión y política y gobernanza. Como número 7 tenemos auditoría y cumplimiento. Son plataformas para monitorear y auditar el uso y el acceso a los datos, garantizando que se cumplan las normativas de privacidad y seguridad. Tenemos para el caso de GCP, Google Cloud Audit Log. Para el caso de AWS tenemos CloudTrail. Y para el caso de Microsoft tenemos Azure Monitor y Azure Security Center, ¿no? Estas tres plataformas, estos tres servicios, perdón, nos ayudan para la auditoría de eventos y el cumplimiento de normativas de seguridad y privacidad de datos. Y aquí ya en mi hoja número 8, bueno, pues ya tengo todas las categorías y todos los servicios de manera conjunta. Igual si alguien desea una copia de esta información, pues con gusto. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora se trató, les decía, el tema, pues es en cuanto a las herramientas para las herramientas de gestión, que es el uso de estas tecnologías, ¿no? El uso de herramientas de gestión de datos, y es crucial para facilitar el gobierno de datos. Estas herramientas permiten la automatización, el monitoreo y el análisis de datos, lo que mejora la eficiencia y reduce la posibilidad de errores humanos en la gestión de la información. Y les decía esto, pues es importante porque cuando uno llega a una empresa, bueno, pues uno, por ejemplo, desde la parte de ingeniería, ciencia de datos, ¿no? Igual BI, nos gustaría saber dónde vive la información para hacer precisamente uso de esa información. A veces pues no tenemos accesos y tenemos que buscar la manera de poder tener pues conocimiento de esta información. Luis Alonso, sí, ahorita lo comparto, no se preocupe. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, adelante. Pues creo que fue información muy importante, con mucho contenido, nada más que fue mucho. Sí, claro, sí. Ajá, fue muchísimo, entonces, precisamente por eso también te pedí que si nos podías compartir Sí, tu claro, libro, con gusto, ahí sí. tienes todo lo que nos platicaste, para poder irlo digiriendo un poquito mejor. Sí, igual para que, por ejemplo, puedan ir y buscar pues algún video, ¿no? Videos cortos que les digan cómo es que se utiliza esa información. Y eso sí les puedo asegurar que cuando uno utiliza ya estos servicios, estas tecnologías, de verdad que uno queda maravillado, ¿no? De cómo vamos avanzando, ¿no? Ya les digo, el momento que lleguemos a donde le preguntemos a la IA, oye, dime dónde está esta tabla, esta columna, o dónde busco esta información, y nos vamos a sorprender, ¿no? Pero sí se los comparto. Déjame dejar a Incluso la modo información el misma, Excel. ¿no? Sí, dime, Luis. O incluso la información misma, ya ni siquiera dónde busco, sino dame esto. Sí, claro. Ajá, pero de la empresa, ¿se dan cuenta? Ajá, sí, Sí, exactamente. Eso es muy importante. Sí, excelente. vamos a llegar a eso, por supuesto. Dale, muchísimas gracias. Sí, de nada. Bueno, pues les agradezco mucho su participación y estamos viéndonos para la siguiente sesión.